y se trata del doctor Eugenio Fernández Vintimilla, docente de la Universidad de Cuenca. Les contamos que Eugenio es doctor en jurisprudencia, especializado en asuntos laborales en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Ginebra, Suiza, y en temas de la seguridad social en la Organización Iberoamericana de Seguridad Social en Madrid. Autor de varios libros, ensayos y artículos sobre temas laborales publicados en periódicos y revistas ecuatorianas e internacionales. Ahora el doctor Eugenio Fernández nos presenta el tema características en la modalidad de la construcción en el campo laboral y seguridad social. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Comenzaré dando unas disculpas porque algún asunto tecnológico no me permitió utilizar el sistema que anteriormente estaban realizando los anteriores expositores. A las señoritas les están repartiendo un documento que nos va a servir de guía. El tema que vamos a tratar en forma muy amplia, en forma muy general, está relacionado precisamente con la modalidad del trabajo de la construcción. Aquí tenemos que hacer algunas precisiones preliminares. Una de ellas, la que ustedes escucharon a las anteriores expositores, es decir, cuánto representa el trabajo de la construcción frente a la población económicamente activa, cuánto representa frente al desempleo aproximado actual de un 5%, al subempleo aproximado de un 50%, y a problemas relacionados con estos temas, como es el caso de la migración y del trabajo informal. Este momento, los países pobres, los países en desarrollo, los países ricos, el problema más serio que afrontan es el relacionado con tener fuentes de trabajo adecuadas, con tener un trabajo digno. Entonces, si de acuerdo a datos dados en esta misma aula, se estima que en el Ecuador laboran 500.000 trabajadores, tienen que ustedes pensar que 500.000 familias viven relacionadas con el área, con el sector de la construcción. Y eso es muy importante. Insisto, ¿por qué? Porque el problema más álgido, el problema más acuciante, el problema que más le inquieta a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en la actualidad es el problema del desempleo y el problema del subempleo que va creciendo. Veía un dato último de que la información que tienen los gobiernos en general en el mundo frente a las estadísticas del desempleo y del subempleo no son muy exactas. Y esto se puede medir con mucha facilidad. Y hay un parámetro curiosísimo de medir estas situaciones en casi todos los países, y son los relacionados con los índices delictivos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que un país que tiene altos índices de desempleo, de criminalidad, de delitos, automáticamente tiene altos índices de desempleo y subempleo. Esta situación es importante, insisto, porque los datos que tenemos y las formas de cálculo del desempleo y subempleo no son iguales en todos los países y no son técnicas, sobre todo, en todos los países. Otro aspecto importantísimo relacionado con el trabajo de la construcción tiene que ver con las regulaciones que tienen los países en el Código del Trabajo. ¿Por qué en el Código del Trabajo?
porque es el cuerpo de leyes donde están las modalidades más importantes. Y ustedes tienen que precisamente esta actividad de la construcción no está regulada en el Código del Trabajo. Están otras actividades, a lo mejor puede tomarse como de menor importancia frente al empleo, como es el caso del servicio doméstico, como es el caso de el trabajo del transporte, como otras 20 y más actividades que están relacionadas con el mundo del trabajo. Dirán ustedes, ¿y por qué siendo tan importante el trabajo de la construcción no tiene una regulación adecuada? Es precisamente porque en la evolución del mundo laboral no siempre se toman en cuenta situaciones técnicas, sino situaciones políticas. Ustedes pueden escuchar con mucha frecuencia que el Código del Trabajo data desde el año 1938 y nos dan a entender que es un cuerpo muy obsoleto. Este cuerpo de leyes del inicial del año 1938, podemos decir con mucha claridad que no ha quedado ni la pasta. Este momento hay 5 codificaciones y ha sufrido tantos cambios a través de leyes que reforman, a través de decretos, a través de resoluciones, que cambia a una velocidad impresionante como cambia el mundo del trabajo, no solamente en el Ecuador, sino en todos los países del mundo. Una de las inspiraciones más importantes que tiene la legislación del trabajo y las legislaciones consideradas humanamente como dinámicas es lo relacionado con los conceptos que se tiene del trabajo. Un profesor brillante que teníamos en la Universidad Estatal de Derecho del Trabajo, el doctor Carlos Cueva Tamariz, decía con mucha sencillez que es el conjunto de normas, que es el conjunto de principios que regulan las relaciones del trabajo, pero procurando proteger al sector más débil de este campo, que es el trabajador. Lo importante es muchas veces que los cuerpos de leyes no solo tengan maravillas en la declaración de sus principios, sino lo más importante es que se apliquen las normas jurídicas. Y ustedes escuchan todos los días, precisamente en nuestro país, que tenemos una constitución garantista maravillosa, pero tenemos que preguntarnos, ¿se están aplicando las normas de esa constitución o simplemente tenemos un cuerpo de leyes declarativo? Esas son las cosas importantes. Pero bien, ya entrando a la materia, como se dice, es decir, ¿qué normas jurídicas regulan el campo de la construcción? Tenemos que, en primer orden, tomar en cuenta el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, a través de su 5ª codificación, que data ya de hace pocos años, tiene normas que se relacionan con la iniciación de las actividades laborales, con el desarrollo de las actividades laborales y con la terminación de las actividades laborales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas normas tienen que también aplicarse en el campo de la construcción. Pero tal vez si nosotros nos ponemos a revisar en estos diferentes campos de desarrollo de la actividad de la construcción, sería una cosa interminable. Los cursos que se dan de Derecho del Trabajo en las universidades generalmente con 4 horas semanales duran un año.
para hacer una revisión muy superficial. Pero lo importante es destacar qué es lo que está afectando ahora más que nunca el sector de la construcción. Lo que más está afectando es la falta de claridad frente a la contratación individual del trabajo. Ustedes tuvieron una serie de inquietudes esta mañana, ¿no? Precisamente relacionada con las formas de contratación, con las formas de pago de la remuneración, con la terminación de las relaciones de trabajo. No, y eso está subsistiendo y creando un mal ambiente entre empleadores y trabajadores, y está creando precisamente la conflictividad laboral que es tan dañina para todas las partes, no solamente para empleadores y trabajadores, sino también para los propios gobernantes. Uno de los temas que más está afectando es el relacionado con los riesgos del trabajo. ¿Por qué con los riesgos del trabajo? Porque tiene que ver con los accidentes y con las enfermedades profesionales. Ustedes tienen en el documento que les he entregado, a partir del artículo 347 del Código del Trabajo, toda una normatividad relacionada con los riesgos del trabajo. Insisto, accidentes y enfermedades profesionales. Y una cosa curiosa, las indemnizaciones que tiene que pagar el empleador en el caso de que tenga uno de sus dependientes tenga un riesgo laboral, y que son indemnizaciones que pueden quebrar no solamente a una empresa pequeña, sino también a una constructora fuerte. Por decir algo, se accidenta el trabajador y fallece. La legislación actual indica que tiene que indemnizarle con 4 años de remuneraciones, tomando como base su última retribución que ha recibido el trabajador. Entonces, como ven ustedes, son cantidades verdaderamente altas. Y si ustedes ven, tanto los trabajadores afiliados en la construcción, que es un número pequeño en relación al universo en general, y a los que van en los sectores, a la atención privada, es un número verdaderamente amplio y que se puede evitar si se da una educación adecuada, si se da una prevención adecuada. Otro cuerpo de leyes importante que está relacionado con una norma del Código del Trabajo es la que consta en el artículo 434. ¿Por qué es importante esta norma del Código del Trabajo? Fijarán, se dice, obligación del reglamento de seguridad y salud. El Código del Trabajo dispone que en todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 10 trabajadores, los empleadores están obligados a elaborar y someter a aprobación del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, por medio de la Dirección o Subdirecciones del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el mismo que será renovado cada 2 años. Bien, pongamos los casos que están pasando en estos días. Un constructor tiene 10 trabajadores. Uno de ellos sufre un accidente de trabajo, un riesgo de trabajo, y está al día en sus obligaciones con el IES. Van a las comisiones de riesgos y por no tener este reglamento, tiene que pagar el empleador. O sea, ni con el hecho de estar asegurado y al día con la seguridad social, el empleador se libra de esa indemnización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que conocer toda esta normatividad que es importante y sobre todo tenemos que cumplir. Pero esto repercute ya en el costo laboral. ¿Por qué repercute en el costo laboral? Porque un reglamento de seguridad y salud en el trabajo está costando, de acuerdo al número de trabajadores que tenga el empleador, el más barato está entre $1,000, $1,200, ¿no? Que ya es un gasto importante, sobre todo para un constructor pequeño.
Luego de estas normas de carácter general en el Código del Trabajo, tenemos la Ley de Seguridad Social. En esta Ley de Seguridad Social tenemos una normatividad importante a través del artículo 143. Fijaránse en el título, del régimen especial del Seguro Social de los trabajadores de la construcción. Bien, ¿qué podemos notar en esta normatividad? Dice, para efectos de este régimen son trabajadores de la construcción todas las personas que presten sus servicios o ejecuten una obra directamente en virtud de un contrato de trabajo en la edificación de inmuebles. Y aquí lo importante, se exceptúa de esta obligación a los trabajadores que realizan reparaciones locativas de una duración menor de 30 días. Aquí ya nos complica completamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si la obra dura menos de 30 días, 29 días, concretamente, ya no está dentro de la actividad de la construcción. ¿Quiénes conocen esta norma? Con sutileza, ¿qué hacen? Contratan varias veces por 29 días, ¿no es cierto? Y ya no están dentro de la actividad de la construcción. Y esta norma para la seguridad social obstaculiza completamente las que indicaba la doctora, la directora regional del trabajo esta mañana, ¿no? Y es una excepción bastante interesante. Otra norma dice lo siguiente: al calificar a los empleadores, son empleadores de la construcción los que contraten servicios de los trabajadores de una rama o mandan a ejecutar una obra de edificación de inmuebles por cuenta propia o ajena. Fíjense, o sea que ya no es solamente el hecho de que la edificación que están realizando es propia, sino ajena. Con este término quiere decir que es de cualquier otra persona. Y aquí se presenta el fenómeno que decíamos también de la llamada solidaridad. No, todos responden en este aspecto, frente a la seguridad social. Por otro lado, esta misma normatividad de la Ley de Seguridad Social habla de que el trabajador tiene que tener el carnet de inscripción en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el empleador tiene que tener la cédula de inscripción patronal. Fíjense, son dos documentos adicionales que tiene que cumplirse. ¿Qué pasa si no cumple? Si no cumple y hay una visita de la autoridad del IES, le pone una sanción que ahora está comprendida entre 3 a 20 salarios mínimos vitales. Entonces, fíjense que todos estos detalles tienen que tener en cuenta los empleadores de la construcción. Hay una cosa bien curiosa aquí también. Dice, exención del envío de avisos. El empleador de la construcción no está obligado a remitir al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el aviso de entrada ni el de salida de sus trabajadores. Fíjense, no está obligado, ni el de aviso de entrada, ni el aviso de salida. Únicamente tendrá que enviar y justificar con la plantilla de remisión de aportes. Eso dice la Ley de Seguridad Social. Pero si ustedes entran en el sistema de la Seguridad Social, no pueden aplicar esta disposición. Y eso está pasando desde hace mucho tiempo en las instituciones públicas. Tenemos una normatividad que está vigente, pero no se le puede aplicar porque no entra en el sistema. ¿Qué pasa con los fondos de reserva? La ley, de una manera general, habla de los fondos de reserva, y en el mundo universal del trabajo se conoce como trabajo capitalizado, o sea, trabajo que se le va acumulando y que en un momento dado retira el trabajador con el transcurso del tiempo. Ese es el fondo de reserva. Y aquí en nuestra legislación se dice que se hace acreedor a este derecho el trabajador después de un año de trabajo.
La ley de seguridad social rompe este principio y obliga a que el empleador le pague desde el primer día en que entra a laborar. Por eso que en el cálculo de los gastos del empleador tiene que entrar el fondo de reserva de una manera directa. Habla también de la aportación proporcional por la semana integral. ¿Qué es esto de la semana integral del trabajo? La semana integral del trabajo no es la que contempla también el pago de la remuneración por el trabajo de sábados, domingos, días cívicos y días festivos. Y cuando el trabajador no cumple un día, pierde un día de la semana, un mediodía, pierde un día de la semana integral. Y cuando no concurre todo un día, pierde los 2 días de la semana integral, ¿no? Aquí está diciendo otra cosa en la disposición. No contempla esta regulación que ya está generalizada en el mundo del trabajo. Hay un reglamento que regula la relación laboral del sector de la construcción. Vigarancia. Y que fue analizado esta mañana por la señorita directora regional del trabajo. Aquí vale la pena indicar algo que es importante. Hablábamos del contrato de obra cierta, hablábamos del contrato del trabajo en la construcción, pero hay otros mecanismos que se pueden aplicar y que están dentro de la ley. Por ejemplo, de acuerdo a la actividad que desarrolla, se dividen, ¿no?, los contratos de trabajo en contratos de obra cierta, por tarea y a destajo. ¿Qué disposición prohíbe que se realice el trabajo por destajo? Ninguna. ¿Y en la construcción hay o no el trabajo al destajo? Sí, señor. Yo contrato a un trabajador para que me dé pintando este cuarto y le pago por metro cuadrado. Ese es el destajo, ¿no? O le pago al electricista, me parece que por cada unión, cada de esos se paga un valor, ¿no? O le pago a que me ponga el piso por cada metro cuadrado, ¿no? Y así por el orden, una cantidad de actividades de la construcción está dentro del trabajo al destajo y puede hacerse, ¿no? Y yo he enviado a las autoridades del trabajo y le han aceptado. ¿Por qué no puede hacerse el trabajo de la construcción? Un problema que se planteaban ustedes hoy día de la mañana era con el tiempo de duración. Es correcto que en la construcción, que es una obra que termina a un momento determinado, no concluya también la actividad laboral. Pero hay otros mecanismos interesantes. Por ejemplo, el trabajo de aprendizaje. Se cree que el trabajo de aprendizaje es solamente para el sector artesanal. No, la ley no habla solo del sector artesanal, habla también de otros sectores, ¿no? Y entre esos está el de la construcción. ¿Qué ventaja tiene el contrato de aprendizaje? Tiene la ventaja de que tiene una duración de 6 meses, es decir, una prueba propiamente de 6 meses, no de 90 días como es el contrato normal de prueba, sino, y puede hacerlo los peones, por ejemplo. Los peones entran a aprender, pues no. El único aprendizaje que dicen que no debe hacerse en la actividad laboral es de un aviador. No puede contratarse un aviador que vaya a aprender, ¿no? Pero del resto de actividades, piensen ustedes, toda actividad humana empieza por aprender. Entonces el aprendizaje se puede aplicar perfectamente en este sistema. Dentro de estas actividades también, y en la misma sección y en el mismo artículo, se habla del contrato de obra cierta, que ya le analizaron esta mañana, pero hay también el contrato por tarea, ojo, y que es un contrato perfectamente establecido dentro de la legislación, y que toma en cuenta la cantidad de obra que va a realizar el trabajador, estableciendo un periodo de tiempo predeterminado. Entonces la tarea se puede hacer también dentro de la actividad de la construcción y que está en esta disposición. En este reglamento, al hablar
del pago de la remuneración, en el inciso segundo dice lo siguiente: la remuneración podrá ser cancelada de forma semanal, quincenal o mensual y deberá ser acreditada a la cuenta bancaria del trabajador. Esto no se identifica con la realidad laboral. ¿Se imaginan ustedes al peón que sale el viernes, ¿no es cierto?, que se vaya a sacar su dinero de la cuenta bancaria? Primeramente, la mayoría no tienen cuentas bancarias, ¿no? Y segundo, la costumbre enraizada es de que se les paguen dinero en efectivo. Entonces, este reglamento propiamente obstaculiza en muchos aspectos la realidad del campo de la construcción. Y tal vez algo que sí debemos recalcar es lo relacionado con la terminación de la actividad laboral en la construcción. Se guía por todas las formas que se aplican a las otras modalidades de trabajo, pero en el sector de la construcción hay una muy curiosa, que es la terminación de la obra, que es la terminación del trabajo, y sin ninguna indemnización, ni que corra riesgo al trabajador. Pero yo me topé con un caso profesional curioso ante un juez de trabajo en la provincia del Oro. Decía el contrato que durará, no me acuerdo exactamente, me parece 4 meses, con un trabajador de la construcción. Y naturalmente termina la obra, termina el trabajo de la construcción. Y el juez sostenía que no se puede aplicar esa disposición porque no se ha anticipado por medio de la autoridad del trabajo al trabajador. Entonces quedaba sin efecto totalmente, ¿no? Y este criterio, lamentablemente, no es solamente de un juez del trabajo, sino lo tienen muchas autoridades del trabajo. Todo esto es conveniente tener una regulación más adecuada. Hay un reglamento muy amplio que consta de 156 artículos y 8 disposiciones transitorias del año 2008, o sea, de este gobierno, que titula lo siguiente. Dice: Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción de Obras Públicas, pero que se aplica también al sector privado. Y repito, tiene nada menos que 156 artículos y 8 disposiciones transitorias. Este sí es un reglamento muy interesante, porque trata de todos los aspectos vinculados con la construcción. Trata desde la iniciación de las actividades en el sector, su desarrollo, la terminación, las medidas de seguridad, las formas de pago de la remuneración, el tipo de contratación que se aplica, etc. Pero es un reglamento que no se conoce. Entonces es importante. Y tenemos otro, más amplio todavía, que es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo. Este data del año 1986, tiene 193 artículos y algunas disposiciones generales y otras transitorias. De este reglamento se están valiendo las autoridades del trabajo y las autoridades de la seguridad social para iniciar un programa que se llama de autoevaluación de los riesgos del trabajo en las empresas, y que deben hacerlo todas las empresas que tengan más de 10 trabajadores. Y ya se ha iniciado, el primer plazo terminó el 6 de junio de este año, hay una ampliación y por favor, empeñense todos los empleadores de la construcción, porque este es un documento que si no se cumple, van a venir sanciones y van a venir sanciones muy fuertes. Esto en general es la base jurídica del sector de la construcción. Pero eso no quiere decir que no existan otras leyes conexas, ¿no? Y que tengan que ver con los trabajadores y los empleadores de la construcción y con las autoridades del trabajo. Existen numerosas. Una cosa importantísima es el contrato de trabajo obligatorio en la construcción. ¿Por qué digo contrato obligatorio
y qué consecuencias tienen en el caso de que no sea obligatorio. Fijaránse, el título de esta disposición que les voy a leer dice lo siguiente: contrato escrito obligatorio. Se celebrarán por escrito los siguientes contratos: los que versen sobre trabajos que requieran de conocimientos técnicos de un arte o de una profesión determinada, los de obra cierta cuyo valor de la mano de obra exceda de 5 salarios mínimos vitales, los de destajo o por tarea que tengan más de un año de duración, los a prueba, los de enganche, los de grupo por equipo, los eventuales, ocasionales y de temporada, los de aprendizaje, los que se estipulen por un año o más, los plurifuncionales que fue derogado, los que se celebren con adolescentes y en general los demás que determinen la ley. En los demás que determina la ley están todas, propiamente toda actividad. ¿Por qué? Porque la primera parte del artículo dice: los que versen sobre trabajos que requieran de conocimientos técnicos de un arte o un oficio o de una profesión determinada. O sea, todo lo que implique un pequeño conocimiento, y de esto hay una amplísima jurisprudencia, tiene que celebrarse por escrito. Bien, en la mayoría de contratos en el sector de la construcción no hay contratos escritos. Pero ¿qué le pasa al empleador que no celebra el contrato por escrito? Perdón. El artículo 40 dice lo siguiente: derechos exclusivos del trabajador. Tomarán en cuenta el título. El empleador no podrá hacer efectivas las obligaciones contraídas por el trabajador en los contratos que, debiendo haber sido celebrados por escrito, no lo hubieran sido, pero el trabajador sí podrá hacer valer los derechos emanados de tales contratos. En general, todo motivo de nulidad que afecte un contrato de trabajo solo podrá ser alegado por el trabajador. Es decir, si no hay el contrato de trabajo escrito, el empleador está totalmente desamparado. El trabajador es el único que puede hacer valer sus derechos. Hay un comentario de un defensor muy valioso de los trabajadores, el doctor Julio César Trujillo, si han oído ustedes. Ayer nomás le veía en una marcha con los trabajadores precisamente, ¿no? Él dice que esta es una disposición muy injusta, ¿no? ¿Cómo es posible que solo el trabajador pueda tener derecho a hacer valer sus derechos si no hay contrato escrito? Esta es una disposición entonces que tiene que tomarse en cuenta y que los empleadores de la construcción deben tomar también muy en cuenta. En cuanto a la afiliación del IES, es una afiliación obligatoria desde el primer día para todos los trabajadores de la construcción, con las consecuencias de carácter general que tenemos. Ahora bien, ¿qué importancia tiene lo relacionado con los costos laborales en el sector de la construcción? Sírvanse a revisar el cuadrito. Este cuadrito está actualizado a la fecha. Y en la primera línea tienen el salario básico unificado vigente para los trabajadores en general, pero los trabajadores de la construcción, tienen un salario más alto. Y tienen aquí, por ejemplo, el residente de obra, el valor de 394,06 centavos. No, aquí si le descuentan ustedes el valor de aportes, que ahora es 9.45, subió, ¿no? Antes era 9.35, subió el aporte de los trabajadores,
tienen que dar a la Seguridad Social $37.24. ¿Cuánto recibe este trabajador? Y a eso tenemos que agregar los costos de las provisiones. ¿Cuáles son los costos que debe tener el empleador? 13ª, 14ª remuneración y vacaciones. Este trabajador que tiene un salario de 294 le cuesta al empleador 471. Si a esto le agregamos el aporte patronal, que es del 12-15%, y el valor de los fondos de reserva, tenemos que en el año 2014 un trabajador de esta categoría gana el valor de $552. Esto tiene que tener bien meditado y bien calculado el empleador, y el trabajador también conocer estos valores. Ahora, ¿cómo se puede bajar este costo estando dentro de la ley? En el sector de la construcción se paga muchas veces la alimentación, y hay una disposición de la Seguridad Social cuando trata de la materia gravada que en alimentación puede bajar hasta el 20%. Si ustedes le bajan por ciento, ese 20%, le multiplican por el número de trabajadores y por el tiempo que dura la obra, van a hacer un ahorro extraordinario, pero estando dentro de la ley. Y más todavía, se beneficia también el trabajador. ¿Por qué se beneficia el trabajador? Porque también el aporte de él es menor. Entonces, yo sí quisiera que tomen en cuenta este aspecto, que es muy importante y que está naturalmente todo dentro de la ley. Una cosa muy importante cuando se estructura el rol de pagos es tomar en cuenta cuál es esa estructura. En el rol de pagos no tiene que tomarse en cuenta solamente el monto de la remuneración que percibe el trabajador. Tiene que tomarse en cuenta otros aspectos importantísimos, como es el pago de horas suplementarias, horas extraordinarias y horas nocturnas. Bien, ¿cómo puede hacerse ahorros dentro del pago de horas extraordinarias? Por ejemplo, sabiendo que horas extraordinarias son las que se realizan los días sábados, domingos, cívicos y festivos, no las suplementarias. Las suplementarias se dan solamente de lunes a viernes. Entonces, si ustedes obtienen la autorización de los horarios de trabajo y los turnos de trabajo, no pueden pagar el recargo, siempre que el trabajador tenga descanso otros 2 días de la semana. Entonces hay que también mover esta parte numérica para, estando dentro de la ley, obtener ahorros. Aquí están otros ejemplos, y en la parte final hay una serie de notas relacionadas con los costos laborales y de la seguridad social. Otro punto que me parece importante es el relacionado con las auditorías laborales. Ustedes escuchan que se hace auditoría de todo, pero no han escuchado mucho de la importancia que tienen las auditorías laborales para los centros del trabajo. ¿Y qué son las auditorías laborales? Son revisiones técnicas de los documentos principales que manejan los centros de trabajo. ¿Cuáles son esos documentos? Los contratos de trabajo, los roles de pago, la autorización de los horarios de trabajo, el reglamento interno de trabajo, el reglamento de higiene y seguridad. En los documentos que les notifican a los empleadores por incumplimiento de actividades o de control de actividades por parte de las autoridades del trabajo, hay más o menos unos 8 o 10 asuntos que son analizados.
Aquí tengo una boleta de comparecencia y entre esos 8 y 10 asuntos, los más sobresalientes son los siguientes. Les piden la nómina total de los trabajadores de la empresa con copia del RU, con los documentos de finiquito, las planillas de los pagos de los últimos meses, el soporte de pago de horas suplementarias y extraordinarias, los contratos de trabajo, los formularios de pago de 13º, 14º y utilidades, los contratos con personas con discapacidad, los contratos con menores de edad, el reglamento interno de trabajo, el reglamento de seguridad y salud, el contrato de trabajo con personal extranjero en caso de existir, los contratos con servicios complementarios. Es decir, más o menos en la visita que le hacen, más o menos hay unos 10 aspectos. Uno bien curioso, le piden la ficha de salud. ¿Qué es la ficha de salud? Es el examen que exigen de heces, de orina, de sangre, y que se puede hacer en cualquier centro de trabajo, ¿no? O con mucha facilidad, tomando en cuenta el lugar donde desarrolla la actividad del constructor. Pero que si no tiene este documento, se imponen multas de 3 a 20 salarios mínimos vitales. Pero no es solamente esta lista que tienen impresa las autoridades del trabajo, sino ellos pueden hacer una revisión de lo que se les ocurra, de cualquier aspecto relacionado con el centro de trabajo. Y generalmente son vinculaciones, digamos, controles relacionados con la prevención de los accidentes del trabajo y con los documentos que deben tener y los servicios que deben tener en la prevención de salud. En cuanto al contrato de trabajo, ¿cómo estoy en el tiempo, por favor? ¿Cómo estoy en el tiempo? Muchas gracias. Ya las preguntas. Bueno, me quedan muchos asuntos que son muy importantes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos con las preguntas. Vamos a hacer, ¿qué inquietudes tienen las más importantes? A ver, escucho, por favor. Ya. A ver, doctor, en primer lugar le voy a felicitarle por su exposición, estuvo muy clarísima e interesante. En la mañana yo había consultado justamente la parte laboral de los trabajadores en función a los roles de pago. Yo mes a mes hago este cuadrito que usted nos acabó de entregar y les hago firmar a los trabajadores de acuerdo a su categoría. Entonces, yo tengo toda esta información una vez que se quiera presentar en la Inspectoría de Trabajo o en el Ministerio Laboral. Tengo ya firmado por los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo he tenido que dar por finiquito con los trabajadores, ellos alegan que no se les ha puesto los décimos, hablemos en este caso. Entonces, yo he ido a la inspectoría, he mostrado la documentación y ellos me dicen que la tabla esta que yo he hecho de los roles, que solo sirve para un periodo de prueba, que son 90 días, son 3 meses. Que si superan más de los 3 meses, se tiene que respetar la ley, que yo tengo que esperar a agosto para pagar el 1/10 y en noviembre pagar el otro 10. Entonces le digo, pero yo ya tengo cancelado, que no, que eso a mí no me sirve y que se debería cancelar posteriormente. Entonces esa era mi inquietud en el día de la mañana. Bueno, en primer lugar quiero decirle que no hay disposición que haga la regulación que le han indicado esa autoridad. Vale la pena indicar que salieron últimamente 23 inspectores, ¿no? Y que actualmente son nuevos, ¿no? Y a veces también están formándose, no tienen toda la preparación necesaria. Y a veces hay estos errores como el que acaba de señalar ustedes. Pero bien, ese cuadrito que tienen ustedes es simplemente para los costos. Otra cosa es el cuadro real, ¿no?, que se estructura para determinar ¿qué? El pago y la cancelación a los trabajadores. Bueno, hay disposiciones concretas
para dos sectores, de la construcción y agrícola, en donde se puede anticipar el pago de estos complementos a la remuneración que está señalando. Pero bien, ¿qué tiene que usted, cómo tiene que hacer eso? En primer lugar, yo les recomendaría que el pago, en esos casos de adelanto, y eso está dando buen resultado, se lo hago a través de la cuenta bancaria que tiene el trabajador, que son muy pocos los que tienen eso, como decía hace un momento, porque ahí queda la prueba del monto que se le entregó. Además, firma el rol de pagos, y en el rol de pagos, no en la parte principal, sino si quiere usted, indica el anticipo, porque es anticipo, ¿no es cierto?, de la parte proporcional del 13º, del 14º, de las vacaciones, de cualquier otro beneficio, pero agregando además una petición del trabajador que se opere en ese sentido. Entonces ahí sí tiene una seguridad total del cumplimiento de sus obligaciones y el trabajador también tiene una claridad de lo que él está recibiendo. Ahora, pasa una cosa curiosa. El trabajador de la construcción es generalmente personas que vienen del campo y que no tienen una buena educación. ¿Y que ellos a qué están enseñados? A que se les pague semanalmente, por decir algo, $100, y él no quiere saber nada de nada más. Es decir, si está incluido el 13º, si está incluido, sino ganaba tanto. ¿Qué pasa en las demandas? En las demandas les demandan sobre lo que recibía semanalmente, Y dice, caramba, usted no tiene el justificativo de 13º, 14º, tiene que pagar también. Por eso es, como le decía la doctora de mañana, quien paga mal, paga 2 veces. Hay que tener mucho cuidado y eso es importantísimo y se detecta en las auditorías laborales. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Quería agradecerle especialmente porque su exposición ha sido muy clara y práctica, que se acerca bastante a la realidad que nosotros tenemos en el mundo laboral con los trabajadores de la construcción. De la mañana me quedaron algunas inquietudes, pero la principal que quisiera que me aclare es acerca de los contratos. O sea, nosotros trabajamos, por lo general, nos dirigimos siempre al maestro principal de obra y con él es con quien hacemos los contratos directamente, llegamos a los acuerdos de quiénes van a trabajar, cuánto va a ganar el peón, el albañil y así. Entonces a mí me queda la inquietud de que ahora ya no se tendría que hacer el contrato solo con el maestro principal, sino con cada uno de ellos. ¿Cómo sería la cuestión? Bueno, pongamos el ejemplo de una persona que manda a hacer una vivienda. ¿Con quiénes nomás contrata esa persona? Yo contrato en primer lugar con el arquitecto, con la arquitecta que me va a hacer los planos, ¿no es cierto? Entonces, ese es un contrato de servicios profesionales, determinados por un valor determinado, ¿no es cierto? En el contrato de servicios profesionales, con ese arquitecto o arquitecta, tiene que tomarse en cuenta 2 cosas importantes. La una, que le dé factura, y la otra, que tenga el contrato de prestación de servicios profesionales. ¿Por qué? Porque si no tiene solamente uno de los 2, el juez no le acepta. Se fija en una demanda. Entonces tiene que tener las 2 cosas. Bien, después usted puede contratar también, a lo mejor con el mismo arquitecto, que no solo le dirija la construcción, sino que vea a los trabajadores y que le haga la obra en general. Bien, si ese arquitecto no cumple con sus obligaciones, usted, la dueña de la vivienda, es solidariamente responsable. Entonces, ¿qué tiene que hacer con ese arquitecto? Tiene que seguirle los pasos en el sentido de que con sus trabajadores ese arquitecto cumpla las obligaciones laborales y de la seguridad social, totales. Y en el contrato con ese arquitecto tiene que aclarar una cláusula específica que diga que todo lo relacionado con los trabajadores y el cumplimiento de sus obligaciones corren bajo su responsabilidad. ¿Se fija? Entonces ahí sí ya usted está afianzándose en la contratación. Pero aún así puede haber la solidaridad. Aún así, de todas maneras, si le controla mes a mes que
y le muestra el pago de salarios como manda la ley, las afiliaciones al seguro, no corre mayor riesgo. Nos dijo así, ella en la mañana, la doctora nos dijo que es responsabilidad, yo soy arquitecta, yo contrato a los trabajadores y hago el contrato con el maestro principal. Entonces ella dice que, por ejemplo, ya es responsabilidad del empleador, que yo tengo que tener bien claro eso, así lo entendí yo al menos. Y en ese caso a mí no me queda y me sigo quedando con la misma inquietud, porque si yo hago el contrato con el maestro principal y le digo, bueno, es responsabilidad suya que con quiénes, cómo va a trabajar usted con ellos, y lo del pago del seguro, porque son personas bien difíciles a quienes uno les pide la cédula para afiliarles al seguro y ellos le dicen, mañana arquitecta le traigo la cédula, al día siguiente dicen, no le puedo dar porque me he olvidado, mañana le traigo, y después viene y dice, ¿sabe qué? Tengo el seguro campesino. Entonces uno le dice, tráigame el carnet del seguro campesino, y le dice, o le trae, o simplemente dice, ¿sabe qué? Ya no quiero seguir trabajando más y me voy. Ya conseguí otro trabajo donde no me exigen afiliarme al seguro. Y son personas completamente complicadas, o sea, uno no puede confiarse de ellos en absoluto. Bueno, es otra cosa, pero la doctora, usted le hizo la consulta, si no recuerdo mal, donde intervenían dos personas, donde intervenía el dueño de la vivienda y el maestro de obra. Verá, aquí ya estamos con tres personas, el profesional arquitecto que le hizo los planos y que puede encargarse. Puede también ese arquitecto contratarle a un maestro de obra, ¿se fija? Y naturalmente ese maestro de obra tiene que cumplir todas sus obligaciones con los trabajadores. Ahora bien, ¿qué puede hacer usted? ¿Qué puede hacer el arquitecto? ¿Qué puede hacer el maestro de obra? Que para las obras complementarias ven otras personas, ¿se fija? O sea, al maestro de obra, él puede ver que las instalaciones sanitarias le haga tal persona, con un trabajo al destajo, tranquilamente, pero tienen que tener cuidado de que todos cumplan las obligaciones, por esto de la responsabilidad solidaria. Mientras se cumple por parte de cualquiera de ellos, no hay problema. Si uno de ellos falla, el trabajador, ¿a quién puede demandar? Al dueño de la vivienda, al arquitecto o al maestro de obra, ¿se fija? A cualquiera de ellos o a todos juntos. Muy buenas tardes. Igual, doctor, yo quería felicitar porque realmente nos ha satisfecho un montón de dudas y creo que está muy de acuerdo con nuestra realidad. Yo tenía dos preguntas. Por ejemplo, si nosotros como arquitectos contratamos a los servicios especiales, por ejemplo, la colocación de aluminio, los closets, todo lo que es madera, ¿y qué tenemos que hacer? Ellos nos tienen que entregar factura y también tenemos que tener contrato. Y verá, bueno, eso primero. Ya, primero verá, usted con esos trabajos especializados que ha mandado a hacer, tiene que tener un contrato de carácter civil con esas personas que ha mandado a hacer, ¿no es cierto? Pero los trabajadores de esa persona tienen que responsabilizarse. ¿Con quién? Con el empleador en este caso, que el empleador es esa persona especializada que le hace esos tipos. Ahí sí ya se va librando. ¿Se fija? Porque ya tiene un contrato de civil de por medio y esas actividades va a responder una tercera persona. Ahí propiamente hay una intermediación de servicios, ¿no? Hay una tercera persona que va a realizar la actividad, ¿no? Entonces ahí ya no corre el riesgo usted, pero usted sigue teniendo la responsabilidad con la dueña de la vivienda. Y ahí existe, si en la afilia existe la responsabilidad de solidaridad. Sí, ahora, ¿qué están buscando este momento las autoridades del trabajo? ¿Quién es el empleador? ¿Por qué? Porque hay este momento hasta sanciones penales, ojo. Hay hasta sanciones penales si no afilia al trabajador. Entonces eso tiene que determinar la autoridad quién es el empleador y eso es lo que busca. ¿A quién va a buscar en primer orden? ¿A quién estaba haciendo la obra principal? Sí, y por ejemplo, la siguiente pregunta es, por ejemplo, uno construye una casa durante 4 meses, contrata a los trabajadores, mientras dura
la venta de la casa 2 meses, no les contrata a los trabajadores, pues no. Luego inicia otra obra, hace otro contrato, son otros 4 meses, más o menos. Pero si uno continúa esta modalidad durante unos 3 o 4 años, ¿se convierte en contrato definitivo? No, porque- ¿O qué tipo de contrato sería ahí? Ya, verá, usted si tiene esa modalidad en varias casas, un grupo de trabajadores laboran 2 meses, suspende 2 meses porque no hay actividad y otra vez esos trabajadores van a laborar otros 2 meses. ¿Qué tienen que hacer? Una vez que concluyó esa parte de la obra, tiene que hacer la liquidación. La liquidación en las 3 posibilidades que hay este momento. El acta de finiquito, el acta transaccional o el acta privada. Termina ahí la relación de trabajo. Muy bien, usted les llama nuevamente a sus trabajadores, les hace un nuevo contrato, les tiene 2 meses, si es su necesidad, ¿no? Si tiene 2 meses. Y ahí les hace otra liquidación. Muy bien, pasa otro periodo y así por el tiempo. No importa. Lo que sí se acumula para usted es lo relacionado con el fondo de reserva. ¿Se fija? Eso se va acumulando. No. Y para ciertas prestaciones de la seguridad social, como el seguro de enfermedad. Entonces eso se va acumulando porque es la misma empleadora, no ha cambiado de empleadora. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Lo mismo que para indemnizaciones, se va acumulando. Y los 2 meses que no trabajaron, ¿también se va acumulando el fondo de reserva de esos 2 meses? No. Ya no, porque ya no es su trabajador, Ah, ya, no está laborando. ya. El cuidado hay que tener que cumplir con la ley y hacer todas las liquidaciones y contratos. Buenas tardes, doctor, y felicitándole de igual manera como mis compañeros porque su exposición nos ha aclarado mucho y nos va a servir en la vida profesional. Mi pregunta va en base al aporte de utilidades. Eso no está reflejado en el cuadrito que me dio y en la mañana nos explicaron de un 10, un 5%, pero no nos dijeron de qué. Y lo que yo le entendí es que la utilidad se tenía que dar en un cierto mes, no cuando uno, por ejemplo, nosotros tenemos un trabajo de 2 meses, entonces, ¿cómo haríamos? ¿Le pagamos ya las utilidades y en base a qué? Bueno, verán, las utilidades líquidas anuales se generan en el año económico, es decir, de enero a diciembre, el 31 de diciembre. ¿Qué pasa? Usted ha tenido un trabajador que ha laborado todo el año, tiene derecho a la parte proporcional de todo el año. Pero si usted ha tenido un trabajador que ha laborado solo 3 meses, le paga proporcionalmente a ese tiempo de servicios. Ahora, lo que le decía la doctora de mañana es que hay una división de eso, ¿no? De ese 15% que está actualmente. El 10% se da a todos los trabajadores sin importar el monto de las remuneraciones y el 5% de acuerdo a las cargas familiares. ¿Cuál es la carga más pesada? Dicen que es la mujer cuando trabaja con uno. Bueno, muchísimas gracias por la atención que han tenido.